¿Qué tal? Muy buen día a todos, yo soy Walmart y sean bienvenidos a Planea tu Libro, su curso de planeación y creación literaria para todo tipo de creador de contenido. Y el día de hoy, en la serie de técnicas de diferentes formatos, vamos a usar una que es común en la ilustración y es hacer toda una historia solamente con una pequeña escena. Comenzamos. Muy bien, para empezar recuerda que en la descripción siempre te dejo cualquier material extra que encuentre que te pueda ser de utilidad. Además de que te dejo mis redes sociales donde encontrarás diferentes proyectos tanto de medicinas integrativas, psicología y literatura. No olvides también que me ayudas bastante dándole like, compartiendo, suscribiéndote al canal y comentando todas tus dudas, sugerencias o aportaciones. Mando saludos a todos aquellos que traen algo nuevo al canal. Y en esta ocasión, el tema de hoy va a tratar cuando tú quieres contar una escena tal vez un tanto compleja, pero sin decir mucho, simplemente con describir un escenario. Por lo tanto es muy común en la ilustración, aunque también se puede hacer, por ejemplo, en un performance, en una pequeña descripción de una sala. Podría ser un decálogo, por ejemplo, al escribir, podría ser un chiste, etcétera. De hecho, también esta técnica es útil para los microrelatos, pero si quieres que hable específicamente sobre microrelatos, recuerda dejármelo en los comentarios de este video. Ahora, para poder explicar una historia completa en un espacio muy breve, primero tienes que tener claras lo que llaman las 6 Ws. O sea, tener en claro las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Que se llaman las 6 Ws debido a que en inglés las 6 palabras lo tienen. De hecho, 5 empiezan con una. En este caso no necesitas tenerla de manera muy amplia, pero sí saber dónde estás, cuál es el momento, quién lo hizo, qué hizo, por qué. Y estos factores, teniéndolos respondidos de manera simple, van a ayudarte a que puedas plantear la historia directamente. Si quieres más detalles sobre esto, te voy a dejar en la descripción la serie completa de cómo planear una historia. Pero, en este caso, con que tú te hagas esas preguntas y las respondas en una oración cada una, con eso va a ser suficiente para que puedas presentar la escena de manera amplia y contar toda la historia. Además, no conviene explicarlas demasiado porque al final de cuentas tratamos de ser breves en este caso. Ahora vamos al contenido que puedes usar en esa pequeña escena para que cuente mucho sin necesidad de demasiadas palabras. Uno es que es obvio que tienen que estar los personajes de los que vas a tratar la historia para que entonces pueda entenderla. Puede ser a través de muchas formas, puede ser un personaje que está presente, puede ser el nombre nada más que está ahí, la esencia de él, una silueta, puede ser solamente el título, te refieres con él al personaje. El punto es la presencia del quién. Y normalmente a partir de saber quién nosotros ya tenemos muchos datos, entonces es importante que ese quién ya sea algo que nosotros reconozcamos, como por ejemplo los arquetipos. Si tú me dices el héroe, el villano, la niña perdida, coche de carreras, algo que ya tenga para el lector o el espectador cierto significado amplio. Con eso ya me va a contar parte de la historia, ya voy a entender bastante. Si tú me dices un personaje completamente nuevo, sí va a ser más difícil porque necesito que tú como autor me lo cuentes. Sin embargo, si ya hay algo previo o que te bases en algún personaje popular o conocido, por ejemplo los golems, bueno, ya gente con cierta referencia de esa información ya te podrá entender. Pero si es completamente nuevo, normalmente no va a ser muy útil y vas a tener que dar más datos alargando la historia. Ahora, también puedes recurrir a notas. Es muy común, por ejemplo, en los medios visuales, donde hay una nota de periódico o el diario del personaje,
en alguna parte de la escena. Igual al escribir, si tú lo escribes a través de un diario, bueno, me podrías contar varios eventos con pequeñas notas del día a día. O por ejemplo, nada más haciendo una colecta de post-it de las notas que le dejo como recado a otra persona. Otro recurso muy útil son las fotos, porque las fotos me permiten mostrar eventos de ese instante y anteriores, o incluso si ponen ciertas reglas podría ser hasta del futuro. También si tiene cierta creatividad que esas fotos, no sé, todas son de los mismos personajes y una sea de un caso anterior porque es un recorte periódico, como dijimos hace rato en notas, ya puede darte cierta referencia de qué está pasando o qué es lo que va a pasar con los personajes que me presentaste. Las fotos por eso son muy útiles porque me presentan una cronología. Ahora, otros son los medidores de tiempo. Cualquier medidor, ya sea un reloj, anotaciones de a tal hora tal cosa como un itinerario, un calendario, todo eso me va a ubicar en tiempo y en espacio, aunque pareciera que no marca el espacio, el hecho de saber que hablamos de, por ejemplo, ciertas horas y se ve una silla con una mesa, tal vez me pueda hacer la diferencia en pensar en un escritorio de una habitación a uno tal vez de una oficina o de una escuela. Esos horarios también, si me hablas de cierto mes o cierto año, ya también me va a ubicar por qué están esos objetos ahí. Me puede incluso el que tú me pongas alguna fecha específica, aunque no me digas el país, el identificarla porque hace referencia a un evento histórico. Otro factor que me cuenta demasiado son los rostros. Como te hablé mucho en los videos de cómo crear horror y terror, la expresión de un personaje me puede decir mucho. Por ejemplo, si está enojado, si está triste, si está feliz, etcétera. Al relacionarlo con el entorno, su emoción, ya puedo interpretar por qué es eso. Sin ir demasiado profundo, el hecho de que esté feliz, muy alegre y tenga un pastel en la mano, ya me puede dar una idea de que es su cumpleaños. Ahora, vamos a otro que son los objetos característicos, ya sea de cierto lugar, de cierta leyenda. Como dijimos hace rato de los arquetipos, solamente que además de hablar de personajes, también es de las cosas que estén en el ambiente. Si yo, por ejemplo, pongo una brújula, va a ser muy característico pensar en exploradores o por lo menos campistas. Si yo pongo un arpón, voy a pensar en la pesca. Y así puede haber un largo etcétera. Incluso si yo pongo una bandera en pirata y un barco que se ve más o menos antiguo de madera, bueno, ya pienso también en una época. Ahora, ¿cuál es la composición más adecuada para estas historias, ya sea en imagen o sea en redacción? Lo importante es que hagas énfasis en ciertos factores, principalmente aquellos que me van a responder las 6 Ws. Quizá haya muchas cosas de ambiente, pero esa pequeña línea que me escribiste al inicio, que responde cada una, es la que va a hacer énfasis. Por ejemplo, tú me pones toda una playa bonita, pero cuando respondiste a estas preguntas dijiste cuándo, en la orilla del mar o en las rocas o en el barranco. Ese aspecto es el que me vas a enfatizar, ya sea con una palabra, haciendo un poquito más larga su descripción al hablar del lugar, o quizá poniéndole el nombre a la playa, playa barranco. Ese puede ser de cualquier forma que a ti se te ocurra. El punto es que son a través de esas 6 Ws. Siguiente, tienes que considerar cuál es el aspecto principal. ¿Por qué? Porque, como te he dicho en otros videos, no todas las historias tratan del personaje, o de la trama, o del mundo. Dependiendo cada historia, lo más importante puede ser algo diferente. En este caso sí es muy importante que sepas qué es lo que quieres mostrar, qué es aquello que te interesa.
¿Por qué? Porque incluso aunque yo te decía hace un momento, quisiera hacer énfasis en esas preguntas, puede ser un breve énfasis de una frase, de una palabra para ellos, pero tienes que trabajar más aquello que quieres mostrar. Algo que se hace muy común en la ilustración o en la fotografía es que directamente se desenfoca. Aquello que no es tan importante te va a ambientar, por ejemplo, que está en un bar de noche, pero está desenfocado. ¿Por qué? Porque lo que quiero ver es el personaje. O al contrario, no quiero ver el personaje, quiero ver más que nada entender lo que hay alrededor del bar. Entonces enfoco al fondo. Es prácticamente lo mismo. El que sea más descriptivo en eso que es importante para la historia. Por eso tienes que poner prioridades en lo que vas a mostrar. De mayor a menor. Para que al momento de presentarlas también me pueda contar una historia. Incluso me puede permitir la cronología al momento que lo primero que ocurre tal vez es lo que se ve más definido y conforme va avanzando ya sea en una línea formada por la composición o por lo visual, etcétera, me permita primero ver lo más resaltante que ocurrió al inicio y así poco a poco hasta que lo que resalta menos es lo del final. También es una forma de darle una cronología a esa historia. Y es importante que te centres en un momento específico de la historia. No trates del todo de contarlas desde todos puntos como si estuvieras avanzando en ese evento, sino que céntrate en un punto. Imagina que lo que ocurrirá después, aunque sea al final, es futuro, lo anterior es pasado. Y en ese instante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la composición del dibujo puedes poner un personaje en la casa viendo sus fotografías. Entonces ese personaje ya está después de lo que ocurrió. Quizá en la mano tiene una nota que dice lo que va a hacer. Entonces eso ya es el futuro. Para que todo sea congruente tiene que tener un espacio específico y inamovible donde todo lo demás que vas a presentar ocurrió antes o después. Y ya va a tener una congruencia en tu narrativa o en tu presentación sin necesidad de tener que hacer más de una sola escena. Y bueno, eso sería todo por esta ocasión. Recuerda que me ayudas mucho dando el like, compartiendo, comentando, suscribiéndote al canal. Yo soy Gormath y nos vemos en la siguiente clase.